Es un poco larga la historia, solo les voy a pedir que me tengan paciencia, aunque el mensaje posiblemente va a ser corto, el texto es largo, pero hay muchos puntos y principios que nos van a bendecir y que nos van a ministrar. Dios es fiel, a Él sea la gloria. Pablo dijo en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Estamos allí, leemos, rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, los tres grandes del cielo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave a Adremitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Si alguien quiere un nombre para un hijo ahí, creo que le puede ayudar. Aristarco, verso 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a las velas desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos, ¿cómo eran? Dígalo fuerte, ¿cómo eran los vientos? Contrarios. Verso 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nidot, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Cómo se llamaba el viento? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dígale eso al que le quede cerca: ten buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer,
Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfecho aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Dele esa ofrenda de palma, por favor, fuerte a la palabra de Dios, que está viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y le pedimos a Dios que añada bendición a su palabra en esta hermosa tarde. Yo quiero ministrar bajo el tema: no te bajes del barco. Voy a repetir eso de nuevo. Quiero ministrar bajo el tema: no te bajes del barco. Voy a repetirlo de nuevo para ver si alguien se conecta con la palabra de Dios en esta tarde. Dígale a alguien, por favor, tóquelo, sacúdelo. Si usted lo ve muy quieto, dígale: no te bajes del barco. Dígale: es prohibido que te bajes del barco. El mismo Dios que te montó te llevará con vida hasta el final. Si usted lo cree, dele la mejor ofrenda de palma a la palabra de Dios en esta tarde. A su nombre. Habrá alguien que no se va a bajar del barco aquí. 1, 2, 3, voy de nuevo. Habrá alguien que va a permanecer en la barca, aunque los vientos sean contrarios, aunque haya tempestad, aunque haya huracán, aunque haya dificultad. Habrá alguien en esta tarde convencido con Dios que diga: no me voy a bajar de la barca, voy a permanecer en la barca. No importa la amenaza, no importa el peligro, no importa la tempestad, no me voy a bajar de la barca. Alguien que lo grite en esta tarde, diga: no me voy a bajar de la barca. Vine a recordarle a alguien: no te bajes de la barca. A su nombre. Nos paramos en el verso 1 de nuevo. Me llama la atención la historia que dice la Biblia, terminando el texto, de que eran 276 personas que estaban en la barca. Lo leyeron, ¿verdad? 276 personas que estaban en la barca. No me daría el tiempo de explicar, hubiera querido traer algunas imágenes o fotos de cómo eran las barcas en los tiempos del apóstol Pablo. No está hablando de un barco como el que nosotros vemos ahora. No era un crucero, no era un barco donde había techo, no. Era una barca que estaba básicamente al descubierto, estaba al aire, estaba totalmente abierta, o no estaba cubierta, valga la redundancia, la barca donde ellos estaban. 276 personas estaban en esa barca. Imagínense el peso de las personas que estaban allí, todas las dificultades que ellos estaban atravesando en ese momento dado. Y no solo eso, la Biblia dice que era la 14ª noche o la 14ª vigilia en la cual ellos se encontraban. O sea, cuando la Biblia habla, y yo sé que lo sabemos, pero déjenme explicarles todo esto. 14º tiene que ver con 14 días en la cual ellos estaban navegando, en la cual el barco estaba transitando, y 14 días de dificultad, 14 días de adversidades, 14 días de peligro, 14 días de amenazas constantes, 14 días no solamente de tempestad y de tormenta, sino que eran 14 días de ayuna, donde nadie en la barca había comido. Entre ellos estaba el apóstol Pablo, el hombre de Dios, estaba el ungido, estaba el hombre que tenía relación con Dios, estaba el hombre que tenía comunión con Dios, que oraba, estaba el hombre que echaba fuera demonios en la barca, estaba el hombre que predicaba la palabra, estaba el hombre que había levantado cientos de iglesias, estaba el hombre que había salvado multitudes de personas, estaba el hombre que había levantado muertos. Pero en medio del lugar donde él estaba, yo quiero que usted entienda, había dificultad, había peligro, había tempestad, había amenaza. Y lo primero que quiero enseñarle y decirle a alguien: el hecho de que nosotros estamos caminando con Dios no nos asegura, ni nunca Dios nos prometió que íbamos a tener un viaje tranquilo y cómodo.
Voy a repetir eso de nuevo porque hay gente bajándose de la barca. Hay otros que todavía están arriba de ella, pero a punto de desistir y de abandonar el lugar donde Dios lo ha puesto por la tempestad, por la amenaza y por el peligro. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Allí estaba Pablo, allí estaba el hombre de Dios. Allí estaba el ungido. Pablo no había abierto una puerta. Pablo no había pecado. Pablo no había hecho algo malo. Pero en medio del viaje, donde Dios le estaba direccionando, donde Dios le estaba guiando, había problemas, había dificultad. Y yo vine a decirle a alguien: la crisis, la tempestad y la tormenta no es señal de fracaso, es señal de que está rumbo al propósito de Dios. Ese aplauso me dice que todavía no están entendiendo nada. Yo vine a hablarle palabra a leones en esta tarde de parte de Dios. El hecho de la amenaza, la tormenta, la tempestad y el peligro no es evidencia de fracaso. Es evidencia de que Dios te está direccionando al propósito. Nadie puede llegar al destino de Dios si no es a través de incomodidades, si no a través de problemas, si no a través de dificultades. Habrá algunos que no aplaudan porque todavía no lo creen. Por eso tienen expectativas falsas sirviendo a Dios, porque creen que venir al evangelio lo va a eximir de problemas, que si sirven a Dios van a tener la cuenta llena, que si sirven a Dios nadie se le va a levantar. I'm sorry, my friend, vine a decirte de parte de Dios: la vida cristiana, el viaje al destino profético de Dios va a conllevar dificultades, peligros y adversidades, pero es la dirección de Dios al propósito para tu vida. Dígale a alguien: no te bajes de la barca. Dígale: no te bajes de la barca. Escúcheme y anote esto: el naufragio es la escuela profética de Dios en medio de la crisis. Siento a Dios, acá voy a repetirlo de nuevo. El naufragio y la tempestad es la escuela profética de Dios en medio de la crisis. Dios forma guerreros en medio de las dificultades. Pablo no iba rumbo al fracaso, Pablo iba de camino al propósito. Pero aunque estaba en el propósito había tempestades, aunque estaba en el propósito había amenaza, aunque estaba en el propósito había dificultades, aunque estaba en el propósito no había para comer, aunque estaba en el propósito había vigilia, 14 días sin comer, sin dormir. Pero Dios estaba con Pablo y con los que estaban en la barca en medio de la dificultad. A su nombre. Déjeme hacer un paréntesis rápido. ¿Se recuerda de Jacob? Dice la Biblia que Jacob tomó una piedra y se recostó y la tomó como una almohada. Y dice que en medio de esa piedra Jacob soñó. Cuando Jacob se levanta del sueño, tratando de conectar esta historia con lo que le estoy hablando, una de las primeras cosas que Jacob dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y sabe lo que aprendí allí? La incomodidad, la dificultad no es evidencia de la ausencia de Dios. El problema no es que Dios no esté. El problema es la falta de percepción para ver a Dios en medio del problema. A su nombre. No siento la iglesia todavía. Habrá alguien despierto en esta tarde para recibir palabra de Dios. A su nombre. ¿Dónde está la gente que tiene apetito espiritual acá? Quíteme la cara de tragedia, de desánimo, de decepción, porque vine a levantarte con una palabra: no te bajes de la barca. Entre la promesa y el cumplimiento siempre va a aparecer la tormenta. Voy de nuevo: entre la promesa y el cumplimiento siempre va a aparecer la tormenta. Hay momentos donde Dios no va a evitar la tormenta, porque la tormenta es el vehículo para llevarte al destino de Dios para tu vida. Él estaba durmiendo con los discípulos en medio de la barca. Las aguas estaban entrando en la barca. La tormenta estaba golpeando la barca. Pero allí estaba Jesús con ellos. Porque hay momentos, repito de nuevo, donde Dios no va a evitar la tormenta, pero la tormenta se va a convertir en un vehículo para Dios llevarte al destino. Hay gente, mire, por amor a Dios, le voy a despertar a alguien que nunca van a llegar al destino. No importa la intención, no importa el buen deseo que tenga, porque hay gente que
quiere comodidad. Hay gente que quiere evitar o evadir el dolor, la lágrima, el proceso, la dificultad. Pero el vehículo de Dios para llevarte al destino que Él ha prometido para tu vida incluye tormentas. Dios mío. Ahora empiezo el mensaje. Esa era la introducción nada más. Número 1. Hay viajes que comienzan bien, pero se tornan peligrosos. Voy a decirlo de nuevo. El problema es que cuando vemos cómo empieza el viaje, todos nos gusta el inicio del viaje. La historia de José empezó bien. Y José soñó un sueño y su padre le confeccionó una túnica de color. El viaje empezó bien, pero en el camino se torna peligroso. El viaje de Abraham empezó bien, pero en el camino se torna peligroso. Dígale a alguien: el viaje empieza bien, pero en el camino se torna peligroso. Y mire lo que dice la Biblia. Lea conmigo de nuevo el libro de Hechos, capítulo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adremitana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Si a Pablo iba navegando preso, incómodo, dice la Biblia en el verso 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos, mire cómo empieza la historia, eran contrarios. Cuando la barca sale, todo era bueno. Cuando la barca sale, todo estaba cómodo. Pero el asunto es que en medio del camino, la tormenta, los vientos se vuelven contrarios a lo que ellos estaban esperando. Y yo vine a hablarle a alguien de parte de Dios. Yo sé que no le gusta palabras como esta. Usted no va a llegar a donde Dios quiere llevarle si no hay vientos contrarios. No todo el mundo le va a aplaudir, no todo el mundo le va a felicitar, no todo el mundo le va a dar like. Eso es lo que usted quiere. Hay gente que te van a hacer así. Hay vientos que van a ser contrarios, van a resistir tu avance, van a resistir a alguien que esté aquí de parte de Dios. Pero en medio de que los vientos sean contrarios, Dios va a estar contigo y te está diciendo: no te bajes de la barca. Hay gente que no están aquí ahora, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando del propósito de Dios. Porque cuando los vientos le fueron contrarios, se bajaron de la barca, abandonaron la casa de Dios, abandonaron la alabanza, abandonaron la adoración. Yo vine a hablarle a alguien: no importa los vientos contrarios, permanece, alaba, adora a lo que Dios te ha llamado a hacer. Alguien que aplauda la gloria del Padre en esta tarde. Te estoy preparando falsas expectativas. Dile a alguien que te quede cerca: ten cuidado con la falsa expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Ven a Dios y todos tus problemas van a ser solucionados. Mentira. Pregúntele a Abraham cuando vino a Dios los problemas que tuvo que enfrentar. Pregúntele a Isaac cuando trató de cavar los pozos de su padre. Dice que hubieron gente que vinieron con él, hubieron gente que le hicieron existencia. Pregúntele a Jacob cuando decidió caminar con Dios y soñar, cómo tuvo que soñar en medio de una piedra, tuvo que enfrentar a Esaú su hermano. Pregúntele a Moisés cuando Dios lo llama. Pregúntele a José, pregúntele a Daniel, pregúntele a Sargán, Mesach y Abednego. Pero en medio de los vientos contrarios, Dios va a estar contigo. Voy a volver a repetirlo: Dios va a estar contigo. No te bajes de la barca. Permanece. A su nombre. Verso 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido. Mire todas las dificultades que Pablo enfrenta en el viaje. Dios te llamó hoy. Tú llevas 4 años sirviendo a Dios, 5 años, 6 años. Esos años es parte del viaje. Todavía usted no ha llegado, no ha llegado. Y usted espera que en el viaje haya aire acondicionado. No hay aire acondicionado. El aire que usted va a recibir es el aire natural.
En el día el sol le va a pegar, es incómodo. En la noche el frío es insoportable. Ese es el ambiente que Dios va a poner en medio del viaje. No va a ser tranquilo. De hecho, adelantándome un poquito, cuando Pablo llega a tierra firme, pensando de que ya todo estaba bien, la Biblia dice que una víbora, huyendo del calor, se le prensa a Pablo y lo pica también. O sea, no importa qué tan bien sirvamos a Dios, no importa la vida espiritual que llevemos, no importa si estamos caminando conforme a la palabra, no vas a llevar una vida fuera de problemas. Es la mentira que el diablo le ha hecho creer a muchos cristianos que están abandonando la fe por las persecuciones, por los problemas, por la dificultad, por la adversidad. Lo voy a decir de nuevo: este camino es para hombres, este camino es para mujeres, no para princesas ni reyes. Es para gente que tenga los pantalones bien amarrados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los vientos están contrarios. Y por si fuera poco, dice Pablo en el 7, a duras penas llegamos frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Geta, van a otro lugar. ¿Usted sabe cuántas paradas Pablo hizo en este barco? Ay, Dios mío, usted está aquí conmigo. Con los 276 compañeros que él tenía, iban de un lugar a otro lugar, y donde iba había problemas. Mira, es que yo lo digo, amado, si usted cree, váyase a la iglesia bíblica y váyase a otra donde usted va a ver problemas. El problema no es el problema es la falta de carácter que hay en usted. El problema es la falta de madurez. El problema es la falta de percepción. Usted necesita entender que la dificultad no viene para destruirte, que los problemas no vienen para que fracases, vienen para madurarte, vienen para fortalecerte, vienen para activar lo que cargas adentro. Adórelo, disimule, una de dos. Le estoy dando palabra de Dios en esta tarde. Este es el evangelio, este es el viaje. Dígale que le quede cerca, por favor, diga: este es el viaje. Verso 8, costeándola con dificultad. My God, qué evangelio. El problema es que tenemos una generación muy floja, muy endeble. Ve a la viejita allá en Iglesia de Dios, en la cuadrangular, 50 años, ahí están. ¿Por qué? Porque desarrollaron carácter, tienen raíces. ¿Usted pensaba que le iban a dar piñata? No, no. Aquí le dan una espada para pelear, no piñata. Es una espada. Usted me está entendiendo acá. El problema es la percepción y los cambios que hemos hecho. Yo hablaba con la pastora y le decía: uno de los cambios que la iglesia ha hecho a mal es que hemos cambiado el altar por plataforma. Vea el lenguaje de la gente. No, Dios te va a llevar a plataforma. En la plataforma ha sustituido el altar. En la plataforma somos vistos. En la plataforma somos exhibidos. Pero en el altar algo o alguien tiene que morir. Este altar no es para exhibicionismo. Yo no estoy aquí para ser visto. Cada vez que viene al altar de Dios es para morir. Es muerte, es sacrificio, es anegación. No, vamos a invitar a X conferencista. No es conferencista, es predicador de la palabra. Nos hemos convertido en coach de psicología. Nos hemos convertido en coach acerca de principios para tener una buena economía. El evangelio no se trata de cosas cómodas y fáciles. Te entrega una cruz para que te niegue a ti mismo y sigas a Cristo. A su nombre. Costeándola con dificultad, voy avanzando. Llegamos a un lugar que se llamaba Bueno Puerto. Mire todos los lugares donde transita, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Mira, hay gente que van a estar en 50,000 iglesias, y en las 50,000 van a tener que salir, porque el problema no es el lugar. En estos días hablaba: tú puedes huir del ambiente, pero no de lo que carga adentro. Hay gente que cambia de pareja pensando que el problema es la pareja, y cuando se ponen o se unen con otra persona, otra mujer, vuelven y fracasan de nuevo. Usted no lo ha visto. Hay otros que cambian de empleo, van a otro empleo y el mismo problema también. Hay otros que cambian de barriada y donde va el mismo problema. Es como el ejemplo: el problema no es el gobierno. Sacaron a la gente de Colón, agua excreta, agua sucia, violencia y todo lo demás, lo llevan a los lagos, todo está bonito.
mentalidad baja llega al lugar, te van a arruinar, porque el problema no es donde tú lo pongas. Lleva a la ciudad del sol, te van a hacer una pusilga allá, porque el problema no es el ambiente, el problema es lo que cargamos adentro. El que tiene a Dios en el corazón permanece, avanza, se mantiene de pie. Donde otros caen, Él está parado. Donde otros fracasan, Él tiene la victoria. Donde otros se desanima, tú te impulsas, tú te elevas. Habrá alguien que diga amén en esta tarde. A su nombre. Llegaron, dice, costeándola con dificultad, verso 8. Llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación. Nuestra navegación contiene peligro. Nuestra navegación contiene peligro. Si siempre huyes del lugar donde Dios te ha puesto, no estoy hablando físicamente, espiritualmente, por el peligro, nunca vas a ser formado. Siendo peligrosa la navegación, ahí estaba Pablo. Era el viaje al destino de Pablo. Por haber pasado ya el ayuno, no había para comer. El hecho de que hoy tengas carencias económicas o carencias de alimento no implica de que estás fracasando. Dios muchas veces te enseña en medio de la dificultad, en medio de la carencia, en medio del dolor, en medio de la crisis, porque Él quiere llevarte a cosas grandes para cuando llega allá no dependa de esas cosas. Por eso alguien dijo: a mí nada o nadie me impresiona. Yo sé lo que es tener y no tener. Yo sé lo que está arriba y sé lo que está abajo. El que sabe para dónde va no se detiene con los vientos contrarios en medio del camino. Este viento contrario, esta resistencia no es mi final, es un empuje de Dios, creando resistencia, desarrollando fuerza, creando músculo en mi vida para que yo pueda avanzar. Siento a Dios acá. No te bajes de la nave, no te bajes de la barca. Versículo 11. Empezamos con los problemas ya. Repito, hay viajes que comienzan bien pero se tornan peligrosos. Voy a utilizar la palabra, se atornan peligrosos. Hay cosas que se atornan peligrosas, pero que no son malas. Son entrenamiento y escuela de formación de Dios para donde Él te va a llevar. Van a ser testimonio. Yo sé lo que es resistir el dolor. Yo estuve en el desierto, la serpiente y los escorpiones no me pudieron matar. En el desierto no había supermercado, pero Dios me sustentó. En el desierto no había almacenes, pero mis vestidos crecían conmigo. En el desierto había todo tipo de peligro, pero Dios me guardó, Dios me cuidó. Soy un sobreviviente. No estoy parado aquí porque todo me ha sido fácil. No estoy parado aquí porque todos me han aplaudido. He tenido vientos contrarios, he vivido resistencia, he pasado por tormenta, he pasado por peligro, he llegado a lugares a duras penas que yo mismo pensé que no iba a llegar, pero confío en Dios en medio de la prueba y de la tormenta, porque el mismo Dios que te lleva o inicia el camino de Él en tu vida es el que va a terminar lo que empezó. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Ahora, el perfeccionamiento de Dios no es como los hombres. El perfeccionamiento de Dios no es como nosotros pensamos. El perfeccionamiento de Dios no es de acuerdo a la lógica. Él utiliza cosas que no tienen sentido. Él utiliza cosas duras para perfeccionar su obra en tu vida. A su nombre. Dígale a alguien que le quede cerca de nuevo: no te bajes de la barca. Está viendo peligro, no te bajes. Los vientos están siendo contrarios, no te bajes. No renuncies a tu fe. No sueltes tu relación con Dios por los problemas, por amor a Dios. ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué es tan difícil entender eso? ¿Por qué cambiamos nuestra actitud, nuestra alabanza y nuestra adoración cuando la cosa va bien y cuando la cosa va mal? ¿Por qué? Mira, somos tan predecibles que ya el diablo sabe nuestro movimiento. El diablo sabe cuál es la próxima jugada, porque el diablo sabe, y hay cosas que él se entera por nosotros mismos. ¿Me estoy explicando?
Si las cosas no van bien, no digas nada, alaba a Dios. Si van mal, alaba a Dios también. No importa lo que esté pasando, confunde al diablo, confunde a tus enemigos. Hay gente que están esperando que tú llores. Hay gente que están esperando que tú te quejes. Tienes que confundirle. Estoy alabando a Dios, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré, con todo alabaré a Dios, con todo y eso me voy a congregar, con todo y eso voy a predicar, con todo y eso voy a alzar mi voz. No dejaré de gozarme en el Dios de mi juventud. A su nombre, a su nombre. La Biblia dice en el versículo 10, verso 11. Atención a esto, segundo punto. Daba más crédito al piloto. Repito de nuevo. El centurión daba más crédito al piloto. Voy de nuevo. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Anote lo que le voy a decir. No todo lo que parece correcto tiene aprobación de Dios. Quien tenía la experiencia para llevar la barca era el piloto. Pero quien tenía la palabra para que la barca se mantuviera con vida era Pablo, que no sabía de barco. Muchas veces, y escúchame lo que le voy a decir, la voz de Dios supera cualquier experiencia. No todo el que tiene experiencia está alineado al propósito y a la voluntad de Dios. Hay gente que sabe hacer cosas, pero que Dios no está allí. Y hay otras que son ignorantes haciendo algo, pero cargan una palabra, tienen una instrucción de parte de Dios. No, usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo aquí. No todo lo que parece correcto tiene aprobación de Dios. La experiencia nunca estará por encima de la palabra que Dios te ha dado. Por eso tenga cuidado. Y hay que saber tener un equilibrio. No siempre la experiencia es señal de éxito y de efectividad. El piloto, usted no está aquí conmigo. Dice la Biblia que el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ok, tú tienes que estudiar. Tú te vas a buscar el consejo de alguien que ya llegó. Y de pronto Dios te pone a alguien que no ha terminado la secundaria. Por eso, mira, déjeme decirle algo. Es una mentira. Dile que a ti no te pueden dar consejo gente que no ha llegado donde tú quieres llegar. Eso es mentira. Hay gente que tiene más fracaso que usted y que yo juntos. Que aunque no han tenido éxito, el consejo de ellos puede evitarte dolores de cabeza. El consejo de ellos puede dimensionarte y acortarte el camino donde Dios quiere llevarte. El coach de Ohtani, el beisbolista más exitoso en este tiempo, no tuvo el éxito que tiene Ohtani. Pero cuando el coach abre la boca, Ohtani tiene que escuchar al coach. Usted no me está entendiendo aquí. El que dirigía a Michael Jordan no era más exitoso que Michael Jordan, pero tenía la instrucción y los códigos para que Michael Jordan pueda llegar a donde él llegó. Mardoqueo no tenía la posición de Esther. Mardoqueo no tenía más dinero que Esther. Mardoqueo no tenía más estatus que Esther, pero tenía la palabra correcta para decirle a Esther: usted está por encima de mí humanamente, pero tengo una palabra para esta hora, para este tiempo naciste. Acepto, no te metas de esta manera, no digas nada, ora, escóndete, no te reveles todavía. Vas a poder llegar al lugar que Dios tiene para ti. Cuidado con menospreciar personas que a nuestra lógica y a nuestros ojos no han llegado donde nosotros queremos llegar. Personas que no tienen la experiencia del lugar donde nosotros estamos. El experimentado era el patrón del piloto. El experimentado era el jefe de la navegación. Pero el que tenía la palabra de la seguridad no era el patrón del piloto, era el apóstol Pablo. Pablo no sabía de barca. Pablo no sabía de navegación. Usted no me está entendiendo acá. Usted quiere más fundamento bíblico. Jesús le dice: Pedro, préstame tu barca. Pero yo sé que tú pescaste toda la noche, estudiaste, fuiste a la universidad, tienes doctorado, posgrado, instituto, de todo en esto. Pero aunque yo no tengo la experiencia tuya, aunque yo no tengo el diploma que tú tienes, tengo palabras para ti, Pedro. Vuelve a tirar la red a la derecha, y si lo haces, vas a sacar cantidades de peces. A mí nadie me puede aconsejar que no haya
Llegado a donde yo voy. Para tú darme un consejo, tú tienes que estar por encima de mí. Cuidado, que Mardoqueo no siempre está arriba, está abajo. Hay gente que quizás no son tus techos, pero son el piso donde tú puedes mantenerte de pie. Quien bautizó a Jesús era más pequeño que Jesús, pero era la plataforma para el inicio de su ministerio. Usted no está aquí conmigo todavía. Dios me decía en este guión, voy avanzando. Hay decisiones que son lógicas, como el patrón de la nave que le daba más crédito al jefe de la navegación que a Pablo, pero no son espirituales. Hay cosas que son convenientes, pero no son seguras. Cuidado. Dios te dice hoy, no te dejes guiar solo por la experiencia humana. Escucha la voz profética. ¿Qué era Eliseo? ¿Qué era Eliseo? Ayúdame. Arador de bueyes. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía Eliseo? ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía Eliseo? Tenía 12. Estaba llevando la última yunta de bueyes. ¿Están aquí conmigo? Era un empresario. Era un hombre de bien y raíz. Era un hombre próspero. Su seguridad, quizás la intuición que él tenía que escuchar era de su papá. Su papá le había puesto todo en bandeja de plata. Pero el cielo ve a Eliseo y dice, mira, este puede tener logros, pero no va a tener éxito. Este tipo puede tener provisiones, pero no bendiciones mientras esté en la casa de papá. Lo voy a conectar con el propósito eterno que yo le di. Aunque él se siente bien donde está ahorita mismo, el cielo no lo trajo a la tierra para arar bueyes. El cielo no lo trajo a la tierra para preparar y arar la tierra. El cielo lo trajo a la tierra para que fuera una voz profética. Esa voz profética no se va a conectar con su papá. Esa voz profética se va a conectar cuando le ponga un profeta llamado Elías. Y escúcheme por favor, cuando Elías llega a la vida de Eliseo, Elías no estaba en el clima de su ministerio. Elías no estaba en el prime. Elías venía de una cueva donde le digo, Dios, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Hay gente que Dios te va a poner que quizás no está en el prime que tú puedes estar, pero tiene los códigos para formarte, para que cargue con la doble porción. Y Dios le pone a un Elías para guiarlo. No confunda logros con éxito. No confunda recursos con bendiciones. La bendición es la que, no el cuerpo, el alma primero. Yo deseo que sea prosperado en todas las cosas como prospera el alma, y no añade tristeza a la bendición de Dios. No puede ser bendición lo que me está trayendo preocupación, ansiedad. No puede ser bendición lo que yo no puedo gozar. No puede ser bendición lo que me está trayendo tristeza. ¿Están conmigo todavía? Las tormentas vienen para revelar quién verdaderamente tiene el control. Repito eso de nuevo, voy terminando. Las tormentas vienen para revelar quién verdaderamente tiene el control. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave. Primero viento contrario, peligro, a duras penas habían llegado a cierto lugar y todos los que están pasando. Pero luego el 14 continúa la navegación, y cuando siguen avanzando, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, un huracán llamado Euroclidón. Todos nosotros que estamos aquí, incluyendo este servidor que le está predicando hoy, vamos a tener que enfrentar un huracán llamado Euroclidón. Todos. La credibilidad de Dios en un hombre y en una mujer no es porque todo le ha salido bien, sino porque ha sido azotado, ha sido amenazado, ha pasado por el peligro, pero se ha mantenido todavía de pie. Yo vine a decirle a alguien, los huracanes no te van a matar. Los huracanes no te van a destruir. Los huracanes no van a poder ahogar la fe que Dios ha puesto en tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. El punto que me llama la atención aquí es que cuando este viento o este huracán llamado Euroclidón da contra la nave, dice que aquel, el mismo piloto, el que era el dueño de la barca, que le estaban dando crédito, ahora pierde el control de la nave.
El tipo no sabe qué hacer. Hay circunstancias y situaciones que Dios permite que atravesemos en la vida. No es para nuestro fracaso, es para quitarnos el control de la mano, para ponerlo Él en su mano. Hay cosas que queremos controlar. Dios me decía, Jonathan, el problema de esta generación es que quiere controlar todo, y cuando algo está fuera de su control, entonces empiezan a renegar de Dios. Hay cosas que usted no puede controlar, hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar un mal día, yo no puedo controlar ciertas circunstancias, yo no puedo controlar ciertas actitudes, pero tus reacciones y tu paz y tu gozo va a estar en la mano de Dios. Cuando Euroclidón llega, el piloto de la navegación pierde el control de la barca. Cuando Euroclidón llega, el piloto de la navegación pierde la dirección, la brújula. Cuando Euroclidón llega, el piloto de la navegación pierde la esperanza. Pero me llama la atención, Dios permite tormentas donde se cae el control que tenemos, para que entendamos que el control lo tiene Dios. José no entendía lo que le estaba pasando. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué estoy en esta cisterna? ¿Por qué ahora que todo está prosperando, la esposa de Potifar me difama y estoy en esta cárcel injustamente? Lo que Dios le estaba enseñando a José, a Pablo en medio de la barca: el control no está en tus manos. Hay cosas que vas a vivir que no puedes controlar, pero puedes controlar tu actitud, puedes controlar tu alabanza. Tienes que descansar en un Dios que nunca ha perdido el control. A su nombre. Déjeme decirle esto. Hay tormentas que no vienen para matarnos. Hay tormentas que vienen para quitarnos el orgullo. Voy de nuevo. Hay tormentas que no vienen para matarnos. Hay tormentas que vienen para quitarnos el orgullo, la autosuficiencia y la falsa seguridad que tenemos en nosotros mismos. Usted y yo no somos nada. Déjeme recordarle, eso será en otra prédica. Usted es el vaso de barro, usted no es el tesoro. Usted y yo no somos la gran cosa. Tenemos una estima demasiado alta de nosotros mismos. Usted no es nada sin Dios. Lo que le da valor a la etiqueta es Dios, no la etiqueta que usted tiene. Usted me está entendiendo acá. Cristo, el tesoro es la palabra, el tesoro es el llamado, el tesoro es la palabra profética, el tesoro es la asignación que Dios te ha dado. Usted y yo somos vasos de barro, y Dios permite tormentas para romper el orgullo y la falsa seguridad que hay en nuestra vida. El viento no va a decidir tu destino. Déjeme tomar este guión para profetizar algunas cosas que escribí aquí. El viento y Euroclidón no va a decidir tu destino. Hay tormentas que te empujan al propósito, no al fracaso. ¿A dónde Pablo se dirigía? A Roma. ¿A dónde lo llevó la tormenta? A Roma. No lo llevó de la manera que él quería, pero lo llevó al lugar donde Dios tenía preparado para él. No vas a llegar al lugar que Dios destinó para ti de la manera que tú quieres. Por eso Dios revela propósito, no proceso. José, el sol, la luna y la estrella se va a inclinar. Glorioso, Dios me mostró un llamado grande. Yo me veía en una plataforma gigantesca, predicando, profetizando. Los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban. Ok, Dios no te revela el proceso del propósito que Él te reveló. Ese proceso va a incluir menosprecio, ese proceso va a incluir crisis, ese proceso va a incluir Euroclidón, ese proceso va a incluir resistencia, ese proceso va a incluir de todo. Si te mantienes de pie y te mantienes confiando en Dios y tu fe no se va abajo, vas a poder llegar al lugar que Dios tiene para ti, porque Él te va a procesar y te va a fortalecer a tu destino. Lo único que no se hunde si permanecemos en la barca es el propósito. La Biblia dice que ellos sacaron los enseres de la barca, lo tuvieron que tirar porque la barca se estaba hundiendo, pero no perdieron la vida. Hay cosas en el camino que vamos a perder. Tú puedes perder. Hablaba con McLean casualmente hoy. Me decía, wow, conseguí ahora, pastor, un lugar ahora aparte que puede estar con mi familia. No pago nada. Estoy bien. Mira, eso nosotros no entendemos, una dificultad, lloramos, nos quedamos, Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué tú permitiste? Y Dios nos quiere dar algo mejor.
mejor. ¿Tuviste que pagar por el lugar? No. ¿Usted me está entendiendo acá? Dios es un experto haciendo cosas en medio de lo ilógico. My God. Dios no nos prometió calma, nos prometió llegada. Repito de nuevo. Dios no nos prometió calma, Dios nos prometió llegada. Vas a llegar. Los que hemos tomado un avión en un momento dado sabemos que todos siempre en el viaje de un avión hay, ¿cómo se llama esto? Turbulencia. Y pareciera en esa turbulencia que el avión se sacude y tú sientes algunos movimientos extraños y tú dices, ay, pero ¿qué está pasando acá? Y te viene a la cabeza toda la película de los aviones que se estrellaron, los aviones que perdieron. ¿No le ha pasado? Los que han tomado un avión, levante la mano. ¿No le ha pasado eso? Yo me acuerdo la primera vez que yo me monté, yo estaba lleno de miedo. Yo no sé, hay gente que la primera tan gozoso, wow, fotos, videos, todo de viaje en la asignación. Yo estaba lleno de miedo. Y yo dije, pero ¿cómo es que esto se sostiene en el aire? ¿Cómo es esto? Y empecé a ver algunos movimientos extraños cuando subía por ahí arriba y digo, wow. Y cuando baja da más miedo que cuando sube. ¿Sí o no? Pues cuando esas llantas tocan suelo a la velocidad que va el avión, usted siente todos esos movimientos y usted dice, hey, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Se va a despedazar el avión. Dios no te prometió calma, te prometió llegada. Otro, cuando vamos en el avión nos da mareo, nos da náusea. Yo me recuerdo la primera vez que yo salí, que me tocó viajar. Nada más en el primer viajecito tuve que hacer 3 escalas. De Panamá a Colombia, a Bogotá, después de Bogotá a Panamá de nuevo, que no entendí eso, y después de Panamá a Chile, a Santiago de Chile, y llegué a Chile. Mira, el problema es que nosotros contamos las cosas buenas, ¿no? Pero fue difícil para mí. Yo creo que la pastora me llamaba llorando. Jonathan, ¿qué pasó? Yo estoy en el aeropuerto de Santiago de Chile, me tenían que ir a buscar. Lo que yo no sabía era que cuando llegué al aeropuerto de Chile, hacia donde yo iba era Puerto Montt, era otro lugar, tenía que coger otro avión. El avión salía a las 10 de la mañana. Yo estoy en el aeropuerto de Santiago de Chile a las 12 de la noche. Tuve que dormir en el piso, coger mi propia maleta y acostarme. Es más, tratar de quedarme despierto. No sé quién me puede robar. Me dijeron que hay que tener cuidado porque te puede meter droga y cosas y todo lo demás. Yo estoy con un dolor de cabeza, así que no entiendo. Quiero comprarme algo, pero todo en el aeropuerto es caro. Yo la viví difícil. No fue como me dijeron que tu primer viaje va a ser pretty. No, fue difícil. Quien me había conectado en el viaje, la pastora sabe, el tipo se le metió el diablo ahora. Y el tipo me quitó el habla, me bloqueó, me dijo un montón de cosas y todo lo demás. Pero Dios tenía un profeta llamado Claudio Sepúlveda. El tipo, sin conocerme, me dijo, mira, tú eres un hombre de Dios. Yo me voy a hacer cargo de ti. Te voy a pagar el transporte acá. Yo voy a cuidar de ti. El tipo, ay, usted no está aquí conmigo. Hubieron dificultades, no había calma, había ansiedad, había preocupación, pero llegué al lugar que Dios tenía para mi vida. A su nombre. Anote esto. Penúltimo, termino. En medio del caos, Dios solo le habla a los que tienen intimidad. Si algo tú no puedes permitirte en medio del caos de Euroclidón, es perder tu intimidad. Porque lo único que te va a sostener, te va a dar seguridad, no es la experiencia del dueño del barco ni del piloto. Lo que te da seguridad es la palabra que recibiste en la intimidad. Usted no me está escuchando todavía. ¿Están aquí conmigo? Verso 20. Diga conmigo, en medio del caos, Dios solo le habla a los que tienen intimidad. Dios no le habla a todo el mundo. No, bíblicamente es una mentira. Dios le habla a todo el mundo, no. Dios le habla a la gente que tiene intimidad con Él. Dios no le da visión a todo el mundo. Dios le da visión a la gente que tiene intimidad con Él. Una vez lo expliqué cuando estuve enseñando de visión. Una visión que no nace de la intimidad se convierte en división. Porque no es una visión, es una ambición, es un anhelo personal. La visión siempre está pensando en otros, no en... ¿Me están entendiendo acá? Dice la Biblia, verso 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareció ni sol ni estrella por muchos días. Increíble. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido esperanza, toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo,
Entonces Pablo, habrá un Pablo en este tiempo que cuando haya caos, cuando se levante Euroclidón, cuando haya existencia, pueda levantarse con una palabra y decirle: mira, tranquilo, deja de llorar, levántate. ¿Y por qué esa actitud? No, porque tú sabes que hay gente que no creen y me menosprecia. Levántate, tengo palabra de Dios para ti. Vas a perder cosas, dinero, negocios, ropas, puedes perder amistades, pero el propósito de Dios no se va a perder en ti. Que se levante un Pablo, tiene que haber un entonces en la vida de cada uno de nosotros, un Pablo que se levante y nos diga: brother, amor, déjame decirte algo, tu propósito es más grande que la prueba que tú estás viviendo hoy. Tu propósito es más grande que la pérdida que estás enfrentando hoy. Tu propósito es más grande que lo que estás perdiendo ahora. Tu propósito es más grande que las amenazas del diablo. Tu propósito es más grande que la resistencia de los vientos contrarios. Tu propósito es más grande que no, tu propósito vale más que la emoción y el sentimiento que estás viviendo ahora. Tú vas a soltar lo que Dios te ha dado porque te sientes mal. No, brother, es momento de retomar lo que Dios te ha dado. Agárralo con toda la fuerza. Dios no ha terminado contigo. Tengo palabra de Dios para ti. Pablo se levanta, se pone en pie el apóstol Pablo y le dice: anoche en medio de que las aguas estaban golpeando la barca, anoche en medio del caos, anoche cuando yo pensaba que ya no íbamos a llegar, anoche cuando ustedes perdían la esperanza, yo estaba recibiendo palabra. Anoche cuando ustedes estaban renunciando, yo me estaba afirmando en el llamado de Dios. Perderemos el enseres, perderemos cosas, pero ninguna vida se perderá en medio de la barca. Dígale a alguien: no se perderá el propósito de Dios en ti. Grítele, dile: no se perderá el propósito de Dios en ti. 14 días sin comer, 14 días en vela. Amado, eran momentos difíciles, pero Pablo tenía palabra de Dios. Es que lo que te sostiene no es el dinero, lo que te sostiene no es la ropa, lo que te sostiene no es el micrófono, lo que te sostiene no son las invitaciones, lo que te sostiene no es las redes sociales, lo que te sostiene es una palabra que viene de la boca de Dios. Verso 34, mire lo que Pablo dice, versículo 34: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Come, bebe, ponte el mejor traje, porque lo que tú estás lamentándote hoy, mañana lo vas a celebrar. Se va a convertir en una fiesta. David dijo: Él levanta mi cabeza y es mi gloria. No te permita andar con la cabeza abajo. No importa la dificultad que estés viviendo ahora, al mal tiempo buena cara. Sube fotos también. Hoy domingo 26 de abril, no hice dominguera, pero aquí estoy dándole gloria a Dios. Postéalo, deja el video colgado, no lo borres, porque cuando venga la abundancia, cuando venga la provisión de Dios, aquellos que no conocieron tu historia y tu proceso te van a cuestionar, pero hay evidencia. Yo también padecí naufragio, yo también viví crisis, yo también fui atacado, pero como quiera no me bajé de la barca, me mantuve creyendo y confiando en Dios. Dígale a alguien, que termino ya: necesitas a un Pablo. Dígale: necesitas a un Pablo. Cuando tienes palabra de Dios, la tormenta no puede cancelar tu destino. Si Dios te dio una promesa, no hay viento, ni crisis, ni sistema que pueda detenerla. Y lo último que quiero dejar establecido aquí: en el viaje hay cosas que tienes que soltar para sobrevivir o para preservar la vida. Y ahí es donde nos cuesta. Hay cosas, repito, en el viaje que tienes que soltar para preservar la vida. Dice la Biblia que en medio de la tormenta sacaron el trigo, soltaron cargas, soltaron las amargas. No todo lo que cargamos tiene que llegar con nosotros al destino.
No todo lo que hoy estás cargando va a llegar contigo al destino. Y tienes que entenderlo, que para sobrevivir y preservar la vida hay cosas que vas a tener que soltar. Hay cargas que serán peso, que en lugar de hacerte flotar y de ascenderte, te van a hundir, que vas a tener que aprender a soltar. Hay cosas que Dios va a permitir que perdamos en el camino. Relaciones, planes, recursos, no para destruirnos, sino para aligerar lo que no viene. Hay cosas que pesan de más, que nosotros estamos aferrados a mantenerlas con nosotros, que nos están hundiendo y que nos están deteniendo el avance de Dios. Después que Pablo da palabra, Pablo dice, levante la mano al cielo. Pablo dice, hay cosas que tenemos que soltar. ¿Cuáles son las cosas hoy? Y oro para que el Espíritu de Dios traiga memoria y abra nuestros ojos, que tenemos que soltar. Yo sé que nuestro estatus, yo lo di el día viernes y Dios me lo hizo entender. Jonathan, tú no eres un superhéroe, no intentes serlo. ¿Cuál es la mentalidad y el espíritu de superhéroe? Queremos salvar a todo el mundo. Ni siquiera Jesús es un superhéroe. Un superhéroe es lo que te muestra en la película que salvó al mundo de la catástrofe, Superman. Iban a destruir la tierra y apareció Superman. O Dragon Ball Z. Venían los enemigos de Goku y de Vegeta para destruir la tierra. Y venía Goku y se transformaba y salvaba el planeta Tierra. Jesús murió por todos, pero no va a poder salvar a todos, porque no todos serán salvos. Hay cosas que estamos llamados a soltar, que muchas veces estamos aferrados y conservando, que nos están deteniendo el avance de Dios. ¿Cuáles son ellas? Quiero que te conectes con Dios unos minutos, ya termino. Quiero que el Espíritu de Dios traiga a tu memoria cuáles son esas cosas que tienes que soltar. Dije, Dios puede hacernos perder relaciones, planes, recursos. No es para destruirnos, es para aligerar lo que viene. Hay cosas que pesan de más. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, despojémonos de todo peso y del pecado. Y lo he dicho hasta la saciedad y lo voy a volver a repetir. No todo lo que detiene tu avance es pecado. Hay cosas que no son pecado, que estamos consintiendo, pero son pesos que te van a cargar para que no puedas avanzar. Una mala decisión, una relación, puede ser un negocio, puede ser un plan que hay en nuestra vida que Dios tiene que arruinar. Recursos, porque hay cosas que Dios va a quitar de nuestra vida que antes que nos destruyan, Dios la va a quitar. ¿Están aquí conmigo? El naufragio no es el final. El naufragio no es el final, es la transición de Dios. El barco, al final, cuando llegaron a la isla de Malta, a Roma, se destruyó, pero todos llegaron con vida a tierra. Escúcheme, unos llegaron nadando, otros llegaron sobre tablas, pero aunque el barco se rompa muchas veces, la promesa seguirá intacta. No llegaremos como pensamos que vamos a llegar, pero vamos a llegar como Dios determinó que íbamos a llegar. Jesús lo digo muchas veces, yo vine al mundo a morir. A mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Cuál era el paradero final de Cristo? La cruz. ¿Cómo voy a llegar? Vas a llegar siendo menospreciado, te van a escupir, algunos de tus discípulos se van a ir, se quedará Juan, Pedro te va a negar, Judas te va a vender por 30 monedas, te van a poner precio. Hay gente que te van a poner precio y por dinero, por ofertas, te van a dejar, te van a vender. Pero la palabra de Dios es: vas a llegar. Mientras la barca esté intacta, no te bajes de ella. No te bajes de ella. No tengamos miedo a la tormenta. Debemos tener miedo de quedarnos en un lugar donde ya no está el propósito de Dios en nosotros. No llores por lo que perdiste.
Celebra que tu vida está siendo preservada por Dios. Y número 3, final. No nos aferremos a lo que nos hunde cuando Dios está planificando algo nuevo que nos espera en la orilla. Ponte de pie, levanta tus manos. No te bajes de la barca. No te bajes de la barca. Esa palabra me bendijo tanto. No te bajes de la barca. La Biblia dice que en los posteros tiempos muchos apostados, escuchando espíritu engañador. No te bajes de la barca. Bajarnos de la barca no es solamente es irnos del camino de Dios. Muchas veces estamos dentro todavía físicamente, pero espiritualmente ya estamos desconectados. Ya no hemos bajado de la barca. Cuando dejaste de oír la voz de Dios y empezaste a escuchar las otras voces humanas, bajaste de la barca. Cuando le damos más crédito al dueño de la nave, al piloto de la navegación, que a la voz del que conoce todas las cosas, no hemos bajado de la barca. No te bajes de la barca. Le estoy hablando a gente que están en tormenta hoy. Euroclidón está golpeando su barca. Hay vientos contrarios. Le estoy hablando a gente que están quizás como muchos de esos, 14 días en ayunas, en velas. 276 personas. Día y noche no veían el sol, no veían las estrellas. Parecía que todo se había terminado. Quizás está lidiando con un familiar, una dificultad, lo que sea. Dios te dice, no te bajes de la barca. Yo sé que no es fácil lo que estás viviendo hoy. Yo sé que es complicado lo que estás enfrentando. Ni tú mismo, ni tú misma lo entiendes. Pero Dios te dice, no necesitas entenderlo todo. Necesitas confiar en mí aunque no entiendas. Aun cuando estés perdiendo cosas. ¿Cuánto hemos invertido dinero en X cosas y en lugar de ganar perdiste? Pero aunque perdiste dinero, no perdiste el propósito. El propósito sigue de pie. Hemos perdido quizá humanamente muchas cosas como iglesia, pero el propósito sigue vivo. Mientras el propósito siga vivo, conectado a la palabra que Dios da a medianoche, vamos a llegar. Nunca deje de creer que la dificultad que podamos estar viviendo hoy es evidencia de que Dios no está. Preocupémonos cuando todo vaya bien. Wow, Dios es fiel. Eso no debe de preocupar. Muchas veces ese Dios es fiel, Dios es bueno, es nada más porque algo no salió bien. Dios es fiel cuando las cosas no salen bien también. Y cuando las cosas están mal y hay resistencia, es más evidencia de que Dios está presente y no ausente en medio de la dificultad que en medio de la calma. No todo lo que trae calma a nuestra vida viene de Dios. No todo. Ni todo lo que provoca resistencia viene del diablo. El profeta Balaam estaba resistiendo la burra que dejó de avanzar porque vio un ángel delante y empezó a golpear lo que lo estaba bendiciendo. Porque hay momentos que por más profetas que seamos, nuestros ojos se oscurecen y no vemos lo que un animal puede ver y empezamos a golpear lo que nos bendice. Euroclidón no es tu final. Levanta tu mano al cielo. No te bajes de la barca. No te bajes de la barca. Simplemente lava. Si estás llorando, Está llorando en lava. en la prueba, En la prueba lava. para alguien que pueda levantar sus manos Se está hoy sufriendo en lava. y adorar al Rey de Gloria. No importa la su alabanza. alabanza luchará. Dios va al frente, abriendo camino, Quebrando cadenas. sacando espíritu. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas y Él trabaja para los que confían. Él está trabajando. Para los que dejaron de confiar, Dios se fue, Dios se olvidó de ellos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alábale en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en
victoria en medio de la adversidad. Alaba. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Él trabaja para los que confían, camina contigo. De noche y de día, levanta tus manos. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba. ¿Dónde está la gente que confía en medio de la tormenta? ¿Dónde está la gente que alaba a Dios en medio de la resistencia? Levanta tus manos, recibe nueva fuerza. Vine con palabra de esperanza. Él no ha terminado contigo. El propósito de vivo. Alaba. Alaba. Alaba a Dios. Alaba. Oh. Alaba. 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 Siento cosas que se están quebrando ahora. Siento cadenas que se están rompiendo. Viene rompimiento de Dios para alguien. Levanta tus manos. Recibe nueva fuerza. No te bajes de la barca. ¡Wow! Alaba. Alaba. La gente necesita entender lo que Dios está. Hablando. Ayúdame a entender lo que estás hablando, Dios. Jugando el que Está en silencio. A veces Él no habla, pero Él está trabajando. A veces no dice nada, pero Él está obrando. A veces hay silencio, pero la mano de Dios se está moviendo. pasa solamente. Oh, esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos. es hora de vencer. Alguien puede declararlo. Oh, alaba. Simplemente está llorando. En la prueba, en la crisis, cuando no haya comida, cuando no haya bebida, alaba. Porque alaba, Su alabanza. escuchará. Dios va al frente y quebrando. Respira y manda sus ángeles. Contigo a luchar y Él abre puertas y Él trabaja y camina contigo. Camina, levanta tus manos. Victoria llegó, comienza a cantar y Alaba. Alaba a Dios. Alaba. Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Siento el poder de Dios aquí. La mano de Dios se está moviendo ahora. Tómalo, recíbelo, alábalo. Alaba a tu Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. El pueblo le dice de nuevo, alaba, aunque no entiendas nada, aunque duela, aunque parezca que todo se está perdiendo, aunque los vientos sean contrarios, alaba, aunque haya resistencia, aunque haya carencia, hoy alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba.